Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En el día de hoy voy a presentar el tema que corresponde a las hemorragias de la segunda mitad de la gestación. Ustedes ya vieron en la clase anterior con la licenciada Agustinovich los síndromes hemorrágicos de la primera mitad, en donde se le desarrolló el tema que era el aborto, el embarazo ectópico, y bueno, hay otros síndromes en la primera mitad de la gestación que son las enfermedades trofoblásticas de la gestación, como es el caso del mioma o del coriocarcinoma, que dan un sangrado en la primera mitad. El tema de hoy tiene que ver con los síndromes hemorrágicos de la segunda mitad de la gestación, y en orden de frecuencia tenemos la placenta previa, el abrupto o desprendimiento placentario y otros cuadros que son poco frecuentes, por eso no vamos a hablar de ellos, que es la rotura de la basa previa y la rotura del seno marginal. Bueno, todos estos cuadros hemorrágicos que ocurren después de las 22 semanas tienen que ver con la placenta. Es por eso que antes de comenzar con el tema debemos realizar una revisión de la placenta humana. Ustedes saben que la placenta humana es un órgano especializado de forma discoide, presenta dos caras, una cara basal, la que vemos acá, o cara materna. Esta cara materna presenta lo que se denomina cotiledones, que son una especie de lóbulos, como vemos acá, o tabiques, que en número de 16 a 20 son los que van adherida a la cavidad endometrial. Entonces, esta sería la cara materna, ¿sí?, de la placenta. Y presenta también una cara fetal que está representada o está formada por lo que son las membranas ovulares. Las membranas ovulares son dos: el corion, que es la membrana externa, y el amnio, que sería la membrana interna, que en donde también se encuentra el cordón umbilical. Una placenta de término mide aproximadamente, ¿sí?, de diámetro entre 15 y 20 centímetros, tiene 3 centímetros de espesor y un peso al término del embarazo de 500 a 600 gramos. Como antes dije, la placenta es el nexo que tiene el feto con la madre. Por eso, cuando hay algún tipo de alteración a nivel de la placenta, va a repercutir de manera directa tanto en la madre, pero sobre todo en el feto. Por eso es importante que todo síndrome hemorrágico sea diagnosticado y tratado oportunamente. Bueno, vamos a comenzar con el tema de placenta previa, realizando una breve definición. Se denomina placenta previa cuando la placenta se inserta en las partes bajas del útero, en una zona que corresponde al segmento inferior. Se acuerda que en un primer momento habíamos dicho que el útero fuera del embarazo está formado por dos partes, el cuerpo y el cuello, y que gracias al embarazo se formaba una zona intermedia entre el cuerpo y el cuello denominada segmento inferior. Bueno, justamente la placenta previa es la inserción de la placenta y la implantación en las partes bajas del útero, sería esta parte que se denomina segmento inferior y que recibe también el nombre de zona peligrosa de Barnes. Acá vemos la zona del segmento inferior recibe el nombre de zona peligrosa de Barnes porque justamente es una zona que es muy vascularizada y muy delgada de mucosa. Generalmente, ¿sí?, como vemos acá, la placenta en condiciones normales y debido a la ubicación de los cuernos uterinos y por lo tanto de las trompas de falopio, cuando se produce la anidación tiene que implantarse, digamos, en el fondo del útero. Por eso decimos que la placenta es fúndica, ya sea en la cara anterior o en la cara posterior. Bueno, entonces que quede claro que la placenta previa es justamente la inserción de la placenta en la zona del segmento inferior. Existen diferentes variedades anatomoclínicas de placenta previa y que depende de la relación que presenta la torta placentaria
con el orificio cervical interno. Clásicamente las variedades se clasificaban en 4. Acá vemos la primera, se denomina placenta previa oclusiva total. Se denomina así porque el centro de la placenta constituye el centro del orificio cervical interno, es decir, que lo ocluye totalmente al orificio cervical interno. Después tenemos la variedad de oclusiva parcial, es cuando la placenta lo ocluye de manera parcial al orificio cervical interno. Otra de las variedades se denomina marginal, es cuando el borde placentario está en contacto con el orificio cervical interno, pero no lo ocluye. Está en contacto, pero sin ocluirlo. Y también tenemos una clasificación antiguamente denominada variedad lateral. La variedad lateral es cuando el borde placentario se encontraba por lo menos a 10 centímetros del orificio cervical interno. Bueno, esta clasificación se hacía cuando solamente se contaba, digamos, con las ecografías abdominales, y con la llegada de la ecografía transvaginal se pudo hacer, digamos, un diagnóstico más certero. Es entonces que ahora se clasifica a las placentas previas en 2 variedades, como vemos acá: las variedades oclusivas y no oclusivas. La variedad oclusiva sería entonces la oclusiva total y la oclusiva parcial, y las variedades no oclusivas en marginal, y ya no se llama lateral, sino que se llama placenta de inserción baja, que es cuando el borde placentario está a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Es importante la clasificación de las variedades anatomoclínicas, y sobre todo ya a la semana 35, porque de acuerdo a la variedad anatomoclínica va a ser el pronóstico, como así también la conducta del parto. Bien, la etiología de la placenta previa básicamente tiene que ver con todo lo que tenga, digamos, la madre con una mala calidad del endometrio. Recuerden que el endometrio era la capa interna que tenía el útero, es donde generalmente tiene lugar la implantación del huevo. Entonces, cuando hay una mala calidad del endometrio, como es en el caso de una mujer que tiene 2 o más cesáreas, cuando tiene antecedente de abortos y legrado uterino, cuando tenemos antecedente que es una gran multípara, o que la edad de la mujer es mayor a 35 años, o también va a haber una mala calidad del endometrio cuando el espacio intergenésico entre parto y parto es corto, o cuando hay alteraciones a nivel del útero, como es el caso del mioma, de la endometritis y los antecedentes de placenta previa. Los miomas, recuerden que son formaciones en el útero, entonces por una cuestión de espacio muchas veces la placenta va a lograr o va a tratar de insertarse en las partes bajas. Y la endometritis también una mala calidad debido a un proceso infeccioso. El embarazo gemelar también por una cuestión de espacio, y el tabaco y la cocaína también son factores tóxicos que digamos aumentan la incidencia de placenta previa. Actualmente sabemos que hay un elevado índice de cesárea, por lo tanto también se ha incrementado el número de placentas previas, además de otra complicación que es el acretismo placentario. El acretismo placentario es cuando la placenta, ¿sí?, migra, digamos, y toma parte del miometrio y del ligamento redondo, lo que produce, digamos, alteraciones gravísimas en el estado, digamos, de la mujer, y que muchas veces el tratamiento definitivo sería la histerectomía, la extracción del útero. Entonces, el acretismo placentario es una adhesión anormal de la placenta que se realiza generalmente a nivel del músculo, del miometrio. Bueno, acá vemos un resumen. Si bien, como dice, se desconoce la etiología, se sabe sí que tiene que ver la mala calidad del endometrio por la multiparidad, la edad, los antecedentes de cesárea anterior, endometritis, el legrado uterino, cesárea previa, espacio intergenésico corto, miomas, ¿sí? Son todos factores que pueden afectar también a la inserción baja de la placenta. La clínica
de la placenta previa se basa en una tríada sintomatológica, en donde tenemos en primer lugar que el inicio del cuadro hemorrágico es insidioso, es decir, es de manera lenta. Muchas veces durante el sueño la mujer no se da cuenta, recién al día siguiente cuando se ve que está manchada. La otra característica es la hemorragia. Justamente la hemorragia comienza a partir del séptimo mes debido a que hay una ampliación del segmento inferior y eso da lugar a un sangrado. Lo que es importante acá destacar que la hemorragia en la placenta previa siempre es externa, es decir, es visible. Y la característica de la sangre es que es roja, rutilante y es sin coágulo. La otra característica de la placenta previa es que hay indolencia absoluta, es decir, que la mujer no presenta ningún tipo de dolor. Otro cuadro importante que presenta la mujer es la hemostasia espontánea con el simple reposo. Por eso es importante que una mujer que esté cursando con la placenta previa realice reposo, porque de esa manera cede el cuadro hemorrágico. A través de la palpación abdominal no tenemos dificultad porque el útero tiene un tono normal, se pueden palpar sin ningún tipo de dificultad las partes fetales, pero podemos notar que las presentaciones, recuerdan que la presentación era la parte del feto o polo fetal que tomaba contacto con el estrecho superior. Bueno, en el caso de las placentas previas, las presentaciones son altas y las situaciones oblicuas o transversas, justamente porque tiene una dificultad en la acomodación debido a la presencia de la placenta en las partes bajas. Acá vemos una situación oblicua. ¿Se acuerdan que la situación oblicua era la relación de los ejes? La situación oblicua es cuando el eje materno y el eje fetal forman un ángulo de 45 grados. Bien, el diagnóstico de una placenta previa es sencilla. Por ejemplo, si tenemos una embarazada que a partir del séptimo mes comienza con un cuadro hemorrágico de las características antes mencionadas, indolencia absoluta, sangre roja rutilante, sin coágulos, y bueno, lo más probable es que se trate de una placenta previa. Por eso es importante preguntar a la anamnesis cómo ha sido el inicio y cómo son las características de las pérdidas. Bajo ningún punto de vista una mujer que llega a la guardia o a un consultorio, a un hospital que presenta un sangrado, se debe realizar el tacto vaginal porque esa situación podría empeorar el cuadro hemorrágico. Entonces, en su defecto, para tener la certeza que el origen es uterino, se debe realizar la especuloscopía. La especuloscopía es lo mismo que se hace en un Papa Nicolau. Se coloca un instrumento que se denomina espéculo, que tiene por objetivo separar las paredes vaginales y observar el cuello para de esa manera saber que el origen de la pérdida es a través del orificio cervical interno viene la pérdida. Y la ecografía va a ser, digamos, para certificar el diagnóstico, la ecografía abdominal, y para, digamos, tener una certeza de la variedad anatomoclínica es importante la ecografía transvaginal. O sea, con el diagnóstico no tenemos problema. Bien, el tratamiento va a depender del estado materno y del estado del feto. Generalmente el estado materno y el estado fetal en una placenta previa es bueno, salvo que sea una embarazada que no acude o realizó, digamos, controles prenatales insuficientes, que todo su embarazo cursó con anemia. Entonces, imagínense, si está anémica y presenta un cuadro hemorrágico, inmediatamente va a empeorar su estado general y por ende el estado del feto. Pero generalmente el estado materno y fetal en una placenta previa es bueno. Y también es importante, el tratamiento va a depender de la variedad anatomoclínico de la placenta. Entonces, generalmente un embarazo menor de 36 semanas que presenta contracciones o no presenta contracciones, se debe realizar un tratamiento conservador, es decir, un tratamiento expectante, esperando la resolución.
¿Cuándo vamos a hacer el tratamiento conservador? Cuando la hemorragia no es grave, el estado hemodinámico materno es bueno. Para eso vamos a realizar o practicar una serie de estudios, por ejemplo un hemograma, un hematocrito, una hemoglobina. Es importante también en una paciente con hemorragia sin control prenatal la tipificación del grupo y el factor sanguíneo, y también un recuento de plaquetas. Es importante también la edad gestacional. Si es inferior a 36 semanas o hay inmadurez pulmonar, se debe realizar la maduración pulmonar. El tratamiento conservador está indicado en pacientes que no se encuentran en la fase activa, es decir, está con 4 o más de dilatación, es decir, con un trabajo de parto más o menos avanzado, y cuando no existen otras complicaciones médicas o obstétricas que contraindiquen la prolongación del embarazo. Es decir, además tenemos una placenta previa y una paciente con un cuadro preeclántico con valores de 160, 110, con sintomatología clínica, cefalea, y que no se normaliza con el medicamento, bueno, la indicación va a ser la cesárea. Lo mismo que si además de una placenta previa, por la rotura prematura de membrana, que es una de las complicaciones de la placenta previa, se produce una coriamnionitis, es decir, una infección de la cavidad uterina, bueno, la indicación va a ser la cesárea. Pero si no presenta ninguna de esas características que hemos mencionado acá, el tratamiento va a ser de espera, conservador. La conducta de la placenta previa. Primero que nada, estabilización hemodinámica, y eso va a ser de acuerdo, digamos, a los valores del laboratorio. Si una paciente que está con anemia, bueno, hay que realizar transfusiones con sangre, por eso es importante determinar el hemograma, el hematocrito, y el grupo y el factor sanguíneo. Se debe realizar el control del bienestar fetal. Es importante preguntar a la mamá si el bebé se mueve, cómo son los controles de latidos cardíacos fetales, si tiene características normales, y si tiene una gestación mayor de 32 semanas, se puede practicar lo que se llama NST, que significa T sin estrés, un monitoreo fetal que sirve para evaluar, digamos, las características de los latidos cardíacos fetales, los movimientos fetales durante 20 a 40 minutos. Entonces, si tenemos un NST reactivo, significa que el bebé está bien. En el caso de que una embarazada presente placenta previa, un sangrado, y presente además contracciones uterinas, y tiene un embarazo menor a 34 semanas, se debe realizar la uteroinhibición. La uteroinhibición consiste en la administración de medicamentos uteroinhibidores, justamente para que las contracciones cedan y de esa manera pueda continuar con el embarazo. Los medicamentos que se utilizan, tenemos el clorhidrato de ixosuprina, nombre comercial, el Duvadilam, o se puede utilizar la exoprenalina o el argosian. Generalmente lo que vamos a encontrar en el hospital es la ixosuprina. El modo de administración es en un frasco de dextrosa, se debe colocar 10 ampollas de ixosuprina. Como es un beta-mimético y puede producir taquicardia e hipotensión arterial, es importante el control de los parámetros vitales maternos y fetales, y el goteo, ¿sí?, del útero inhibidor siempre tiene que ser lento, de 7 a 14 gotas por minuto. Es decir, que con esta medicación lo que voy a lograr es ceder las contracciones uterinas para que continúe el embarazo y me dé la posibilidad de realizar la maduración pulmonar. Con glucocorticoides se realiza en embarazos de 24 a embarazos menores de 34 semanas. Los glucocorticoides que se utilizan son la betametasona, ¿sí?, son 2 dosis cada 12 horas y por vía intramuscular. Es importante el reposo. Bueno, contraindicado los tactos vaginal, como le había dicho en un principio. Este manejo conservador lo que intenta es alcanzar básicamente la madurez pulmonar. Si hay ausencia de compromiso hemodinámico para la madre y con vigilancia estricta
del bienestar fetal, si la hemorragia compromete, digamos, el estado hemodinámico materno o fetal, por ejemplo, aparecen signos de sufrimiento fetal, el tratamiento definitivo va a ser la finalización del embarazo, independientemente de la edad gestacional, es decir, cuando haya complicaciones. Las indicaciones de cesárea van a depender básicamente de la distancia del borde placentario y del orificio cervical interno. Y eso se logra a través de una ecografía transvaginal, en donde vamos a tener la certeza de la variedad anatomoclínica. Es por eso que si tenemos placentas previas oclusivas, ya sea parcial o total, el tratamiento debe ser la cesárea. Cuando la hemorragia es importante, previa estabilización, cuando hay compromiso materno, shock hipovolémico, y cuando hay signos de sufrimiento fetal. En esos casos se debe realizar la terminación del parto a través de la cesárea. ¿Cuáles son los controles que tenemos que tener en una embarazada con placenta previa internada por un cuadro hemorrágico? Es fundamental la enseñanza. Ustedes como enfermeros van a explicar la importancia que tiene el reposo, ¿sí? Porque eso va a ceder con la hemorragia. Es importante que ese reposo lo hagan de cúbito lateral izquierdo, porque de esa manera va a haber una mejor perfusión útero-placentaria. Van a controlar, por supuesto, los signos vitales importantes, que se los realice frecuentemente para que de esa manera tengan, digamos, o prevengan los signos de shock hipovolémico. Vamos a controlar las pérdidas, las características. Vamos a colocar un apósito estériles para el control de las mismas. Vamos a impartir enseñanza acerca de la manera de cómo controlarse los movimientos fetales, enseñarles las pautas de alarma, es decir, si presenta contracciones, pérdidas con coágulos, tiene que informar inmediatamente. Y bueno, siempre mantenerla informada a la mujer sobre cada procedimiento, como así también al grupo familiar, que obviamente con una paciente internada con esta característica siempre tiene la preocupación del caso. Bueno, eso es poco lo que sería el síndrome hemorrágico por placenta previa. Ahora vamos a hablar de otro síndrome de la segunda mitad de la gestación, que si bien no es tan frecuente, es mucho más grave que la placenta y que se denomina desprendimiento placentario. El desprendimiento placentario es cuando la placenta se desprende de manera parcial o total de su inserción normal. Esto ocurre antes del embarazo, después de las 22 semanas y antes del embarazo. Bueno, acá vemos el concepto de desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta, separación parcial o total de la placenta de su inserción uterina, y esto es importante, antes del parto, porque el desprendimiento de la placenta, recuerden que es normal durante el alumbramiento. También tiene otros sinónimos el desprendimiento placentario, como hematoma retroplacentario, abrupto placentario, apoplejía útero-placentaria, también se lo conoce como accidente de Baudelot, o accidente de Cuvalier. O sea, tiene muchos nombres, pero nosotros lo vamos a mencionar como desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta en el útero. Bueno, entonces acá ya tienen la diferencia. Placenta previa es un problema de inserción y el desprendimiento es un accidente grave en donde la placenta se desprende del útero. Bueno, la etiología es desconocida. Existe una serie de factores de riesgo. Por ejemplo, la hipertensión arterial está asociada frecuentemente a los desprendimientos placentarios. La hipertensión es crónica, la hipertensión inducida del embarazo y fundamentalmente la preeclampsia. La edad materna y la paridad, dice, hay una relación clara con la edad, la multiparidad, en este cuadro o en este accidente, el desprendimiento placentario. También juega un papel importante las pacientes o embarazadas
con carencias nutritivas, los traumatismos, por ejemplo, los accidentes automovilísticos, los golpes, las caídas, la violencia de género, la rotura prematura de membrana, el polidramnio, ¿sí? Generalmente cuando hay un polidramnio y se rompe las membranas ovulares, la cantidad de líquido al salir tan abruptamente lo que hace es arrastrar también a la placenta. Por eso también se puede producir una rotura prematura, el desprendimiento de la placenta, o también, por ejemplo, cuando el cordón es de escasa longitud. Los hábitos tóxicos, por ejemplo, el consumo de tabaco y de cocaína, porque presentan sustancias que producen vasoconstricción e isquemia placentaria. Entonces también los hábitos tóxicos también juegan un papel importante en el desprendimiento placentario. Y hay otro cuadro que acá no está, que es la hipertonía uterina. ¿Se acuerdan? Que el tono del útero es un estado de semicontracción, y ustedes ya saben, porque han contestado los prácticos, que el valor normal de un tono en un trabajo de parto oscila entre los 8 y 12 milímetros de mercurio. La hipertonía es cuando supera esos valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre entra a la placenta, pero llega un momento que se colapsa la vena. Entonces, entra sangre, pero se dificulta la salida a través de la arteria, y eso produce la rotura de los vasos uterinos y la producción del hematoma retroplacentario, que a medida que avanza el desprendimiento, el hematoma se va haciendo cada vez más grande y desprende por completo luego a la placenta. Entonces también el hipertono juega un papel importante en el desprendimiento placentario. Las malformaciones o las alteraciones a nivel del útero, por ejemplo el mioma uterino, si se produce la inserción placentaria en una zona donde hay un mioma, hay una mayor predisposición al desprendimiento. Bien, las manifestaciones clínicas, bueno, la tríada fundamental acá es el dolor. Un dolor, digamos, muy intenso, fundamentalmente en la zona donde se produjo el desprendimiento, ¿sí? La otra característica es la hemorragia. Bueno, a diferencia de la placenta previa, que la hemorragia era externa, en un desprendimiento placentario la hemorragia puede ser externa, es decir, visible. En ese caso, las características de la pérdida de sangre oscura con coágulos, o puede ser interna. Entonces no se va a poner de manifiesto, pero sí vamos a observar que el útero aumenta de tamaño. O también la hemorragia en un desprendimiento placentario puede ser mixta, es decir, externa e interna. Y la otra característica también que le decía es la hipertonía uterina. Entonces la hipertonía uterina también produce mucho dolor. Muchas veces la mujer, debido a que el útero está irritable, es imposible tocarlo porque siente mucho dolor. Cuando se logra tocarlo al útero, está en tabla, duro. Tal es así que las partes fetales no se pueden palpar. Entonces, por eso el desprendimiento placentario es un cuadro mucho más grave que la placenta previa. Bueno, entonces ya tenemos acá una diferencia entre placenta previa y un desprendimiento placentario, donde generalmente el estado tanto de la madre y del feto en la placenta previa es buena, la hemorragia siempre es visible, sangre roja sin coágulo y no hay dolor. En un desprendimiento placentario es un cuadro grave donde fundamentalmente hay dolor, hay coágulos y hay también signos de sufrimiento fetal y también alteraciones digamos, en la hemodinamia de la madre. Bien, existen diferentes grados de desprendimiento, por eso habíamos dicho que el desprendimiento placentario puede ser parcial o total. Cuando el desprendimiento es total, si decimos que la placenta es el nexo que tiene el feto con la madre, entonces la regla del 100% se desprende totalmente la placenta, el feto va a morir. Existen 4 grados de desprendimiento. El grado 0
es asintomático, es decir, no presenta ningún tipo de manifestaciones clínicas. Nos damos cuenta de que hubo un pequeño desprendimiento cuando se produjo la expulsión de la placenta, y al examinar, digamos, la cara materna donde estaban los cotiledones, hay un pequeño coagulito. Entonces, en ese tipo de grado de desprendimiento no tenemos problema. El grado 1, cuando hay un desprendimiento menor a un 30%, puede haber un dolor leve, una hemorragia leve, generalmente el tono uterino es normal y la vitalidad fetal es normal. En un grado 2 ya, bueno, acá se empieza a complicar mucho más, ya hay un 30 o un 50% de desprendimiento de la placenta. Es una paciente que presenta hipertonía, necesita aumentado el tono, hay signos de sufrimiento fetal e inclusive de muerte fetal, dolor y hemorragia. Y en el grado 3 ya hay un 50 a un 100% de desprendimiento. En este caso la paciente está choqueada por el cuadro hemorrágico y por el dolor. El útero está tetanizado, es decir, las cifras del tono han aumentado exageradamente, hay muerte fetal. Es la regla del 100%, como les decía. Entonces también es importante saber, digamos, el grado de desprendimiento. En base a eso vamos a saber el pronóstico tanto de la madre como del feto. Bien, ¿cuáles son las complicaciones maternas? El choque hipovolémico por la hemorragia. Habíamos dicho que la hemorragia puede ser interna, en el caso es visible, sangre roja, oscura, con coágulos, o puede ser interna. Bueno, acá el signo predominante es que al acumularse la sangre en el interior del útero, el útero va a aumentar de tamaño, va a haber una caída importante de la tensión arterial y va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Es decir, cuando hay shock hipovolémico, si nosotros controlamos el pulso de esa mamá, tiene un pulso filiforme, es decir, está aumentada la frecuencia, pero la amplitud de las ondas es baja. Y la hipotensión, aparece la palidez, la frialdad, la sudoración. Otro cuadro grave es el síndrome que se llama coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Que es una coagulopatía de consumo, es decir, el coágulo, es decir, el hematoma retroplacentario que se encuentra en el útero, lo que hace es consumir los factores de coagulación, y eso produce después una falla multiorgánica. La apoplejía uteroplacentaria, también llamada útero de Cuvelier, el útero se torna azul. ¿Por qué se produce? Porque el coágulo, la sangre que se encuentra en el útero, migra hacia el miometrio. Entonces el útero lo que hace, en el útero de Cuvelier, es perder la capacidad contractil, es decir, ya no se contrae. Entonces, al no contraerse, generalmente el tratamiento de un útero de Cuvelier es la histerectomía, hay que sacar el útero. La muerte materna por shock o por complicaciones como la coagulación intravascular diseminada o por la cesárea de urgencia. Y las complicaciones fetales, bueno, en primer lugar, si el desprendimiento es parcial, el sufrimiento fetal, que se va a manifestar por las alteraciones en las características de los latidos, bradicardia, taquicardia, los DIPS, se escribe D, los DIP tipo 2, que son caídas de la frecuencia cardíaca fetal y que nos están indicando un sufrimiento fetal, la muerte fetal. Cuando el desprendimiento es un 50 o un 100%, la regla del 100%, muerte fetal. También puede producir, ¿sí?, el desprendimiento placentario muchas veces el parto pretérmino o prematuro. Bueno, el tratamiento, como es un accidente y es, digamos, una urgencia, es una urgencia obstétrica, como ven acá. Entonces, ante una gestación de término con desprendimiento, es decir, si tenemos, o sea, no tenemos tiempo en un desprendimiento placentario como para decir, bueno, voy a hacer una ecografía para ver qué grado de desprendimiento está. Acá nos llevamos por la clínica.
Entonces, si tenemos una paciente que está asociado, que tiene hipertensión arterial, tiene aumentado el tono uterino, tiene una pérdida de sangre con coágulos, bueno, está más que claro que es un desprendimiento placentario. Entonces lo que debemos determinar es el estado o la viabilidad del cuello. Si por ejemplo tenemos que está con dilatación completa, en lo posible vamos a tratar que el parto se realice lo antes posible. Se puede realizar también, debido a que generalmente un desprendimiento prematuro, el tono está aumentado. Lo que se puede hacer es la rotura artificial, ¿sí?, de las bolsas. De esa manera va a disminuir el tono uterino. Pero bueno, en general, una paciente con signo de desprendimiento placentario, la opción más utilizada va a ser la cesárea. El shock hipovolémico, si está presente en un 5 o 15% de los casos de desprendimiento prematuro, ante signos de shock, como le había dicho, palidez, hipotensión, taquicardia, sudoración, se debe, digamos, realizar medidas para reponer y estabilizar la hemodinámica a la mujer. Para eso vamos a colocar soluciones expansoras. Se debe realizar reposición de sangre. El control de la perfusión tisular se puede realizar a través de una sonda Foley que va a reflejar la diuresis y el estado renal. Bueno, y acá podemos ver un cuadro en donde podemos realizar un diagnóstico diferencial entre una placenta previa y un desprendimiento placentario, y que es un cuadro, digamos, importante que lo tengan presente, ¿sí?, para el momento del examen final, que es una pregunta del examen final, y que se refiere el inicio de la clínica de una placenta previa insidioso. Habíamos dicho que era lento, empezaba de a poco, muchas veces el cuadro comenzaba por la noche, la mujer no se daba cuenta. En cambio, en la mujer que tiene un desprendimiento placentario, el inicio brusco, de repente. La hemorragia es externa. En el abrupto placentario de desprendimiento, le dije que puede ser externa, interna o mixta. Las características de la sangre es que es roja rutilante en la placenta previa. En un desprendimiento placentario, la sangre es oscura y acompañada por coágulos. La hipertensión no está presente, ¿sí?, en la placenta previa. En cambio, en un desprendimiento placentario es habitual que la mujer presente hipertensión arterial. El shock no está presente en una placenta previa. Habíamos dicho que una placenta previa, el estado de las madres generalmente es bueno, como así también el feto, pero en un desprendimiento placentario el shock está frecuente. El dolor ausente era indolencia absoluta. En cambio, en un desprendimiento placentario el dolor es uno de los síntomas capitales. El útero, si nosotros palpamos, realizamos las maniobras de Leopold en una placenta previa, no vamos a tener dificultad. En cambio, en un desprendimiento placentario, ya desde tratar de tocarle el útero va a ser un problema, porque está irritable, muy dolorida la mujer y está aumentado el tono uterino. Las partes fetales no tenemos dificultad para la palpación en la placenta previa. En cambio, debido al hipertono que presenta el útero, en un desprendimiento placentario directamente no se pueden palpar. En cuanto al bienestar fetal, el feto está bien en la placenta previa, y en el desprendimiento placentario el feto está en sufrimiento fetal o muerto. Las contracciones en la placenta previa generalmente no están presentes. En un desprendimiento placentario tenemos que están presentes, a veces hay una polisistolia y asociado también a una hipertonía. Los antecedentes de cesárea en la placenta previa es frecuente, un desprendimiento placentario no. Bueno, con esto damos por finalizado, ¿sí?, a esta clase de los síndromes hemorrágicos de la segunda mitad de la gestación. Como les decía, es importante tener conocimiento de los signos y síntomas para de esa manera diagnosticar y actuar oportunamente. Bueno, después
Ya le voy a decir en qué fecha pueden realizar las dudas, las consultas que tengan acerca de este tema. Muy buenos días, hasta luego.